la prédica de un chico especial que conocí en Veracruz hace 4 años. Y bueno, lo hemos adoptado como hijo espiritual, tanto que se parece a mí, que todos me dicen, pensé que era su hijo. Es mi hijo, está igual de guapo que su pastor. Con ustedes, Alex Zárate. Un aplauso. Buenas noches, familia, ¿cómo estamos? Gracias, Jorge. Bendecidos. Ya con lo del manual ya hasta me dan ganas de volverme a bautizar otra vez para recibir el discipulado. Amén. ¿Cuántos creen que es necesario siempre alimentarse de la palabra de Dios? Amén. Qué bueno familia. Pues esta noche quiero comentarles, meditar más bien una palabra que el Señor estuvo hablando en mi corazón. Quiero compartirles algo que creo yo que muchas veces pasamos por alto en nuestra vida cristiana. Principalmente cuando vamos iniciando, muchas veces no entendemos cosas o no comprendemos a veces qué es lo que el Señor quiere decir o está hablando de nosotros o qué nos quiere enseñar. Y con el paso del tiempo vamos adquiriendo vamos conociéndole más. Y yo le puse, si puede llevar por nombre esta meditación, le puse Conociendo a Jesús. Amén. Conociendo a Jesús, la persona de Jesús. ¿Cuántos sabemos que tenemos un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo? Amén. Es el mismo Dios interpretado en 3 personas. ¿Ok? No son 3 dioses, es un solo Dios. Amén. Entonces, la persona de Jesús a mí me encanta mucho. Me encanta mucho, ¿por qué? Porque me habla del amor de Dios hacia con nosotros. Me habla del amor del Padre que tiene para con nosotros, que somos sus hijos. Y quiero compartirles algo que estuve leyendo el otro día y se encuentra en el libro de Hebreos. Está en el primer capítulo, en el versículo del 1 al 4. Si me pueden ayudar, cuando alguien lo tenga me dice amén. Hebreos 1. Del 1 al 4 y después quiero tomar una pequeña oración para entregar este tiempo. Amén. Hebreos 1. Hebreos 1. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Señor, te damos gracias en este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Creemos que tu palabra trae renuevo a nuestros corazones. Creemos que tu palabra trae transformación a nuestras vidas. Háblanos en esta noche, Señor. Toca nuestros corazones. Cámbianos, transfórmanos, Señor, a tu imagen y semejanza. Queremos ser más como tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos? El autor de Hebreos está hablando con una introducción, para mí en lo personal, muy fuerte, muy poderosa. Lo que nos está hablando y diciendo, nos está dando una presentación de quién es Jesús. Si vemos, no lo menciona como Jesús, lo menciona como el Hijo. Amén. Antes de ser llamado Jesús en los cielos, él tenía el nombre de Hijo. Así es, que dice que es el heredero, dice el versículo 1, versículo 2, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Lo que me llama la atención aquí es que dice Dios habiendo hablado en el pasado y dice, y sigue hablando. Amén. Dios nos sigue hablando, familia. Dios nos sigue queriendo llamar nuestra atención. Dios sigue queriendo capturar algo en nosotros.
nos está queriendo decir algo. ¿Qué nos quiere decir Dios? Bueno, en el pasado habló que a través de la voz de los profetas. ¿Quién era el profeta en el pasado? El profeta era la voz de Dios en la tierra. Hoy en día lo sigue siendo también, pero tenemos al Hijo, a Jesús. Tenemos ya. Ahora sí que todo mundo quería ver, cuando quería comunicarse con Dios tenía que ir a los profetas, tenía que ir a ver al profeta, dice la Biblia en una parte a los videntes, tenía que ir a consultarlos qué era lo que Dios estaba pidiendo o qué estaba hablando Dios. En este caso tenemos a Jesús, amén. En estos últimos días, como dicen, los postreros días, tenemos a Jesús. Familia, lo que yo quiero dar a entender aquí, y espero lograr explicarme, y si no me gritan o me abuchean, si los aburro, los duermo, y si se duermen, no despierten al que se duerme, porque mi trabajo me costó hacer lo que se durmiera. Que queremos que entendamos que lo que Dios está diciendo es que Él constituyó el universo, hizo la tierra, hizo todo para su Hijo. Amén. Dios hizo todo para su Hijo, el heredero. ¿Ok? Entonces, cuando vamos y pedimos a lo mejor ayuda o pedimos dirección, muchas veces buscamos a personas y es válido, sí, es válido. Como cristianos estamos obligados a ir a la palabra o ir a alguien facultado, en este caso nuestro pastor, para pedir un consejo. Amén. Pero aquí dice que Dios hizo todo y por quien asimismo hizo el universo para su Hijo. ¿A poco no creen que también podemos consultar a Dios a través de Jesús para poder recibir la pronta ayuda? Amén. Creo y estoy muy convencido de que el Señor quiere que estemos aprendiendo constantemente. Salmos 25:5, si quieren no lo busquen, aquí lo tengo, dice: enséñame en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día, enséñame. Qué fuerte. A veces no reconocemos, familia, cuando estamos perdidos y queremos seguir hacia adelante, no sabemos ni para dónde vamos, pero nos cuesta pedir dirección. Y el salmista nos está diciendo: enséñame, encamíname, guíame, llévame, ubícame, ponme, muéstrame. Salmo 32:8 va por el mismo camino, dice: el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero de tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Familia, tenemos que buscar la presencia de Jesús, sí, a través de la lectura de la Biblia, sí, a través de la comunión con el Espíritu Santo, sí, a través de la comunión con la iglesia, a través de muchas maneras y muchas formas. Pero familia, también tenemos que conocer a la persona de Jesús. Tenemos que tener una comunión con Él. Tenemos que estar con Él, meditar con Él, hablar con Él. La obra del Espíritu Santo es maravillosa, es hermosa. ¿Por qué? Porque Él mismo lo dijo: yo me voy, pero vendrá alguien que se quedará con ustedes. Y aquí ha estado con nosotros más de 2000 años, con nosotros, velando y esperando el momento para que Él vuelva y regrese. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en nosotros es estar aquí y poder ver a Jesús, poder ir hacia Jesús. Amén. Amén. Entonces, necesitamos la palabra de Dios como medida de enseñanza para aprender y conocerle a Él. Pasar tiempo con Dios es algo muy hermoso y muy bonito. Meditar la palabra, estar en la palabra, escuchar la palabra. Ahorita hay tantas formas de leer la Biblia, escucharla, meditarla, verla. Está en audio, en video. Hay muchas formas. A mí me encanta mucho buscar en YouTube la YouVersion, el resumen de los libros. A través de caricaturas, se ve muy bonito y puedo comprender un poco más de lo que quiere hablar el autor de la epístola o del libro que quiere investigar, y me da mayor luz para entender
para entenderlo pueden buscar en YouTube y la verdad es muy bien. Es algo, una herramienta muy bonita para nuestro caminar y meditar. Entonces, familia, prosiguiendo a lo que quiero decirles, necesitamos estar pegados a la vid, como dice Juan 15, estar pegados a Jesús para poder entender y comprender qué es lo que quiere Él, qué es lo que está pidiendo. Hoy por hoy tenemos días a lo mejor malos, buenos. En la ciudad, en cuanto a la ciudad, sabemos la situación que tiene la ciudad. Por eso Dios está levantando una iglesia en oración como es esta casa, lo cual yo creo, lo cual yo aplaudo y apoyo la iniciativa de nuestro pastor en mandarnos a casa de oración para interceder por esta ciudad, por la cual estamos nosotros aquí. Sí, por algo, yo vengo desde muy lejos, vine a esta ciudad, yo no comprendía el porqué. Yo le hablaba a Dios y le decía a Dios, ¿qué tengo que hacer? Digo, yo no quiero irme a Uruapan. Yo le decía, soy sincero, me sincero ante ustedes. Tenía dudas, miedo, temor. Pero un día Dios habló muy claramente a mi vida, habló muy fuerte y me dijo, te tienes que ir a Uruapan. No fue así tan claro, como vean una voz, se abrió el cielo y no, fue a través de señales, a través de confirmaciones, a través de un proceso, la verdad que donde Dios estuvo hablando mucho a mi corazón. Yo le decía, Señor, si tú quieres que venga a esta ciudad, yo vendré a esta ciudad, yo estaré en esta ciudad. Y hoy entiendo y comprendo cuál es el plan de Dios. Siempre la bendición de Dios nunca va a añadir tristeza. Vine por una familia matrimonial con mi esposa y con mi hijo Gael, mi esposa Ana Karen. Alza tu mano, mi amor, para que te vean. Mi esposa Ana Karen, pero también me gané una familia más en Cristo. Con lo cual aquí con el pastor y la pastora, el pastor Salomón y la pastora Vera, me siento en casa, con todos los hermanos de la iglesia, con todos, me siento tan contento, pero porque estuve meditando tiempo, preguntándole a Dios, clamando a Dios, ayunando, orando, hablando, pidiendo confirmaciones, pero Dios respondió. A lo mejor muchos queremos que Dios responda, oramos ahorita y responda en el momento, pero muchas veces no va a ser así, en ocasiones sí pasa. Y sí es así, pero no todo el tiempo va a ser así. Tenemos que estar constantemente, dice Pablo, orar sin cesar y nunca cansarse de hacer el bien también, dice Pablo. Tenemos que seguir adelante, familia, con estos tiempos tan difíciles. Y yo por eso quiero que ustedes puedan recibir algo hoy de lo que Dios ha depositado en mí para ustedes. Familia, quiero que entendamos que lo que Jesús está hablando es que quiere que le conozcamos más, que meditemos más tiempo con Él, que estemos más tiempo en comunión, que estemos atentos, sensibles a su voz. Yo creo que lo que está diciendo Hebreos es algo muy claro. Dice que Jesús es el resplandor de su gloria, el resplandor. Me imagino es Hechos 9 como Pablo vio un resplandor, una luz, un brillo, algo que lo dejó ciego. Me imagino algo como, no sé, David a lo mejor buscando la presencia de Dios incesantemente, Moisés viéndolo a lo mejor en el monte. Pueden ser muchas imágenes que están aquí en la Biblia, pero tenemos que entender que lo que Dios está hablando, que lo que Dios está diciendo es que yo lo hice todo por mi Hijo y el Hijo se hizo carne. El Hijo en su gloria en los cielos, heredero del universo, dueño de todo, constituyó todo por Él, se hizo carne. ¿Cómo fue eso? ¿Qué es eso? Juan 1 nos los dice. Juan 1 verso 4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y un poquito más abajo en el 14 dice, y aquel verbo, que quiere decir aquella palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Quiere decir que Dios y su Hijo visitaron la tierra. Amén. El Hijo visitó la tierra. Dios se hizo hombre
para visitarte a ti, para visitarme a mí y para tener un encuentro con Él. Amén. En el pasado, Dios sigue hablando, dice, y dice más de su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Sabes qué es lo que mucha gente cuando veía a Jesús, principalmente en los evangelios, cuando estaban principalmente los endemoniados, los que estaban con espíritus inmundos, reconocían quién era, sabían quién era? ¿Por qué? Porque lo conocieron cuando estaban ellos en la gloria. Porque debemos recordarnos que todo espíritu inmundo alguna vez estuvo en el cielo. Fueron engañados por Satanás, dice la Biblia, y una tal parte del cielo cayó a las tinieblas. Es decir, saben quién estaba delante de Él. Y lo peor de todo, que los que lo recibieron, sus discípulos, sus seguidores, la gente que estaba ahí alrededor, no le conocía todavía, no sabía, pero era parte de un proceso que Él tenía, era parte de un plan que Él tenía. Tenía que cumplirse la Escritura, tenía que cumplirse esto, la visitación. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, por los cuales los que le recibieron les fue dada la potestad de ser hijos, que somos tú y yo. Amén. Entonces, familia, quiero avanzar un poco más y seguir meditando. Yo creo que desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia está llena de Jesús. Es como un hilo rojo que va caminando, circulando. Yo creo que podemos ver imágenes de la Biblia de Él. Podemos ver Moisés, puede ser una imagen de Jesús. David puede ser una imagen de Jesús. Muchos, Samuel, muchos personajes a través del Antiguo y Nuevo Testamento, vamos viendo cómo podemos ver la imagen de Jesús, ¿sí? Hoy por hoy, hoy en día, familia, creo que necesitamos la imagen de Jesús en nosotros, sabiendo como Dios fuerte, poderoso, como Dios que puede hacer milagros también, pero como Dios también que puede ser nuestro amigo, como un Dios para hacer una relación. Una vez escuché algo muy fuerte y decir que todas las religiones se hacen para acercarse el hombre a Dios, pero el cristianismo fue hecho, o en este caso Dios visitó al hombre primero. Amén. Es la gran diferencia, lo que nos separa de una religión a una relación con Dios. El imago Dei se llama en latín, que somos a imagen de Dios, nos habla de esto, es decir, somos hechos a imagen de Dios. Yo soy hecho imagen de Dios, aunque no le conozca, es un proceso que tenemos que llevar para conocerle. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? ¿Qué es lo que está hablando Dios? Muchas veces, familia, llevamos el proceso en el conocimiento a Jesús, lo llevamos de una manera a lo mejor no sana, como decía el pastor, las sectas. Hay muchas sectas en el mundo que quieren hacer venir a trastornar a la iglesia, al cristiano, perdón, hacerlo confundir. Pablo lo mencionaba en Gálatas, decía: Gálatas insensatos, ¿quién los embrujó? O sea, ¿quién los engañó? Decía muy fuerte. Entonces, cuando venga algo a nuestro corazón, pensamiento o algo que nos quiera siempre meter la duda sobre quién es Jesús y quién es su imagen, tenemos que recurrir a la palabra, familia, para poder entender a la luz de la palabra lo que alguien me está diciendo. Siempre la palabra de Dios va a ser la palabra profética más acertada. Más acertada. Siempre la medida de nosotros como cristianos tiene que ser la palabra de Dios. Tenemos que entender que sin esta bendita palabra jamás podremos conocer al Padre. Sin esta palabra jamás podremos tener, a lo mejor, tener comunión con el Espíritu. El Espíritu nos tiene que llevar a la palabra y la palabra al Espíritu y también al Hijo. Tenemos que tener una constante comunión, familia. Por eso yo los invito a todos los que se van a bautizar y a los que no han tomado esta decisión todavía, a poder tomar ese paso. Ese gran paso es algo tan importante para tu vida en Cristo, para tu vida. Va a ser algo que va a marcar tu vida. Créeme que te lo puedo decir. Cuando yo me bauticé, yo ya tenía
tenía como 4 o 5 meses en la iglesia, allá en Veracruz, y tuve una convicción cuando el pastor anunció, el pastor allá en Veracruz anunció, va a haber bautizos, tuve una convicción tan fuerte que dije, es el momento. Y en el paso de los meses me encontraba con personas más adultas, más mayores en edad y en tiempo de caminar con el Señor, y me encontraba con sorpresas que todavía no eran bautizados. Y yo decía, ¿cómo? Si es que todavía no me siento preparado o seguro. Y yo me quedaba, pero ¿cómo? O sea, llevas tanto tiempo y no te has bautizado. Y dices, es que no me siento seguro, es alguna decisión muy importante, creo que tengo que meditarlo más, tengo que pasar más tiempo. Familia, son mentiras del diablo. Son mentiras del diablo. La mejor decisión siempre va a ser seguir a Cristo. Yo sé que a veces hay temor, a veces hay dudas, hay batallas, hay luchas, hay pensamientos que llegan. La familia también se mete ahí en medio al decir, ya que eres cristiano ya no te vamos a querer, te desheredamos, vete. Y un montón de cosas que pasan. En mi caso no fue tan así. Mi mamá en ese entonces se había retirado un poco del Señor y no estaba tan de acuerdo, pero el día que me bauticé ella asistió a la reunión y de mi bautizo, y desde entonces hasta ahora ella volvió a los pies del Señor, y fue una buena obra que Dios de restauración que hizo entre el Señor y mi mamá y mi familia. Y pues seguimos orando y creyendo también tengo 2 hermanos mayores todavía, seguimos orando y creyendo por ellos también. Ellos no conocen del Señor todavía, pero creemos que a través de nuestro testimonio, a través de la predicación que constantemente hablo con ellos, la oración que les mandamos, creemos que el Señor va a tocar sus corazones y que a su debido tiempo vendrán a los pies de Cristo. Amén. Entonces, familia, todas estas cosas, todos estos puntos, meditaciones que estuve haciendo, le estoy diciendo, Señor, ¿cómo podemos conocerte más? Si tú eres el heredero de todo, el dueño de todo, el dueño del universo, fuiste tú creado para amarnos a nosotros. O sea, tú me amas a mí que muchas veces solemos flaquear. A mí yo flaqueo mucho. Yo a veces flaqueamos mucho en cuanto a pensamientos, dudas, miedos, temores. Digo, puedes poner tu mirada en mí. Y lo que Dios me dice siempre es que Él es alguien paciente. Dice segunda de Pedro capítulo 3 verso 9, dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces entendí, Dios me ama porque tiene paciencia para conmigo. Dios tiene paciencia para con nosotros, familia. Dios es paciente para contigo, para con tu problema, para con esa situación a lo mejor financiera, esa situación matrimonial, familiar, a lo mejor ese retardo que tú sientes, que tú ves que ya Dios no está hablando, Dios no me está diciendo nada, Dios no me está dando luz, no me está dando dirección. ¿Qué está pasando? Dios está a la espera de que tú también puedas sincerar tu corazón hacia con Él. Es muy difícil caminar en la vida cristiana, pero créanme que es más difícil caminar sin Dios. Dios lo dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero no se preocupen, yo ya vencí al mundo. Amén. Eso es algo que a mí siempre cuando vienen las luchas, los miedos, las dudas, recuerdo que Él ya venció el mundo. La aflicción va a llegar, eso está garantizado. Jesús lo dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero yo ya vencí al mundo. Amén, Dios ya venció al mundo. ¿Qué es el mundo, familia? Es el mundo, la Biblia lo menciona como podríamos decirlo así, como el sistema a lo que va en contra de Dios. ¿Qué quiere decir? Lo que nos quieren preestablecer hoy por hoy. Hoy en día podemos ver situaciones a lo mejor que nos quieren preestablecer sobre igualizar las cosas de igualdad, de género, que nos normalicemos cosas que sabemos que son malas, cosas que están mal. Muchas veces nos quieren desafiar en ver cuál es nuestra postura para ver qué queremos, qué vamos a decir
y así darnos una linchada en redes, una funada, como dicen hoy por hoy. Yo estaba viendo el otro día en redes sociales cómo un diputado en la Cámara dio una bendición abierta y enseguida la contraparte fue una diputada y le dio con todo. Él dijo que Dios los bendiga. O sea, predicó el nombre de Jesús en la Cámara y con todo la diputada le dio como si hubiera dicho una maldición. Entonces, ese es el mundo, familia. El mundo le incomoda a la persona de Jesús. Al mundo le incomoda que hables de Jesús. Al mundo le incomoda que vivas como Jesús. La palabra cristianos se decía antes, ¿por qué? Porque quería decir pequeños cristos para los seguidores. ¿Por qué? Porque vivían como Él, hablaban como Él, hacían lo que Él hacía y decía, ellos son pequeños cristos. Los cristianos, así se les conocía antes como pequeños cristos. Hoy por hoy a lo mejor, muchas veces nuestro ritmo de vida o nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar nos puede llegar a decir lo contrario. Pero ¿qué pasa, familia? ¿Qué estoy queriendo decir? Que a lo mejor mi comportamiento, puedo decir que soy una cosa, pero mi comportamiento dice otra. Pero familia, siempre debemos de pararnos y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Estoy viviendo como lo haría Jesús? ¿Estoy hablando como lo haría Jesús? ¿Estoy pensando como lo pensaría Jesús? ¿Estoy actuando como lo pensaría Jesús? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo le hago, Señor? ¿Cómo veo esto? ¿Cómo puedo hacer esto? Es el desafío. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, dice, capítulo 14, versículo 8, Felipe hablando, es Felipe el que habla, Juan 14, 8, es Felipe, le pregunta, es la última cena, esta parte, Jesús ya había lavado los pies de sus discípulos, ya había dado un mensaje sobre la negación de Pedro, se venían dudas para ellos, tenían muchas dudas de qué era lo que iba a pasar. El pueblo de Israel estaba viviendo un tiempo muy agitado y Jesús estaba en la última cena hablando, les estaba diciendo que Él era el camino al Padre, que sin Él nadie puede llegar al Padre. Pero Felipe irrumpe la escena y dice, Felipe le dijo, capítulo 14, verso 8 de Juan, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Felipe había estado caminando con Jesús 3 años. Felipe había visto la provisión de los 5,000, de los panes y los peces. Había visto la resurrección de Lázaro. Había visto que Jesús calmó una tempestad, había visto a Jesús caminar sobre el agua, cosas que nadie había hecho antes, cosas muy inusuales, cosas que eran pero muy pesadas. Y Felipe le había dicho, muéstranos al Padre y con eso tenemos, con eso basta. Jesús le contesta, en el verso 9 dice, tanto tiempo hace que estoy contigo o con ustedes y no me han conocido. Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Es una exhortación también, yo pienso, no hay una connotación que diga, pero yo pienso que es una exhortación en amor también. ¿Cómo dices que te muestra al Padre si has estado conmigo? Muchas veces somos Felipe, familia. Estamos con Jesús, oramos con Jesús, venimos a este lugar, participamos en la liturgia de este lugar, en los cantos, participamos en todo y a veces le terminamos diciendo a Jesús, muéstranos al Padre, sabiendo que Él es la imagen de Dios, Él es el resplandor de la gloria de Dios, por Él el universo fue hecho. Familia, la tierra está en un lugar tan exacto y tan preciso que si estuviera a lo mejor 1 kilómetro, un poco más, movido hacia otro lado, el sol nos quemaría. Si estuviéramos 1 kilómetro más cerca del sol, el sol nos quemaría. Y si estuviéramos 1 kilómetro más atrás, nos congelaríamos. ¿Quién creen que puede hacer una obra tan perfecta como esa? Que la tierra está en el lugar que tiene que estar necesario para poder recibir lo que el universo tiene. Es Jesús.
Únicamente es Jesús lo que puede hacerlo, familia. Sigue hablando Jesús, dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Verso 11: creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y viene algo muy hermoso aquí que dice el verso 12: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Dice el 13: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Jesús está diciéndole a Felipe y a todos sus discípulos: las obras que yo hago, ustedes también las harán. Iglesia de Cau, las obras que el Padre hizo, ustedes también las harán. Amén. ¿Qué obras? Los milagros, las sanidades, las señales, la multiplicación de panes, aleluya. Multiplique mi despensa el Señor, amén, para de aquí a 2026. Pero las obras del sacrificio, las obras del servicio, las obras de morir a uno mismo, muchas veces, familia, las delegamos, las dejamos por un lado. Queremos los beneficios, pero no queremos pagar el precio. Queremos la sanidad, pero no estamos dispuestos a esperarla. La queremos pronto y la queremos ya. Queremos muchas veces hacer nuestras propias cosas. Muchas veces hacemos nuestros planes y luego le consultamos a Dios, ¿sí? Como para que diciendo: aprueba esto, Señor, que tengo para mí, le voy a hacer así, ya la vi, ya me vi, voy a comprar esta casa, por decir un ejemplo, voy a comprar este carro, Señor, apóyame a pagar las letras, apóyame a pagar la hipoteca y vamos a orar para que salga. Mas nunca nos estamos sentando a meditar qué es lo que quiere Dios para nosotros. ¿Qué es lo que quiere Dios? Estamos sí dispuestos a recibir todo de Dios, lo bueno. Dice Job: ¿acaso solo recibiremos de Dios las cosas buenas y no las cosas malas también? Lo dijo Job, y Job había perdido todo en un solo día. Yo una vez perdí 100 pesos y me puse bien triste. Imagínate, Job perdió todo en un solo día. No, pues es algo tremendo, ¿no? Dios nos está hablando, familia, que quiere que recibamos, que le recibamos a Él, que estemos en estos tiempos. Vienen muy bonitos tiempos de Navidad. Aquí ya huele a Navidad, ya huele a pavo, huele a ensalada de manzana navideña, y bueno, ya me estoy ya imaginando el menú de la posada de Cau. Vienen estos tiempos de Navidad donde es el nacimiento de Jesús. Nosotros no celebramos la Navidad, celebramos el nacimiento de Jesús. Por eso celebramos la Navidad, ¿sí? Los regalos están bien, la comunión en la familia está bien, pero celebramos el nacimiento de Jesús. Una vez más, este 2025, el nacimiento de Jesús en nuestros corazones es la cita para hoy, familia. Para este 2025, que Jesús pueda nacer otra vez en nuestros corazones, que pueda estar con nosotros otra vez. Dice el libro de Apocalipsis, me gusta: yo estoy tocando a la puerta, dice el Señor, yo estoy tocando a la puerta. Dice: el que abriere, yo comeré con él, yo estaré con él. ¿Sí? El que responda a la voz, el que responda al llamado, el que responda a esto, yo estaré con él. Familia, creo que es tiempo de estarnos en conexión con Dios. Es tiempo de ver qué es lo que quiere Jesús para Uruapan, para tu vida, para tu familia. Yo creo que es tiempo de estar sensibles a su palabra, a través de su Espíritu Santo, sí, a través de la comunión con los hermanos. Nuestro pastor está dando unas enseñanzas muy buenas, las cuales están en YouTube, sobre lo que se necesita para ser un buen discípulo, y lo que vimos el domingo pasado fue increíble, de cómo es necesario estar como iglesia juntos, cómo estar unidos, qué tan necesario es. Pablo necesitó ayuda
para cuando él fue llamado por Dios. Necesito ser ayudado, llevado. Muchos de nosotros necesitamos ser ayudados y llevados también como familia. No debemos caminar solos, no debemos caminar sin el Señor, mucho menos en soledad. Dice Hebreos, dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, menos los de CAU, ellos sí vienen todos los servicios. Amén. Entonces, familia, yo creo que es tiempo de ponernos en la brecha y decir: Señor, ¿qué es lo que tienes para Uruapan? ¿Qué es lo que tienes para mi casa? ¿Qué es lo que tienes para mi familia? ¿Qué es lo que tienes para mí? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás pidiendo, Señor? ¿Qué estás poniendo para que vengas, para preparar tu camino, para que tú vengas a esta tierra otra vez, para que nos visites, Señor? Yo a veces veo en la palabra de Dios cómo puede haber, dice los que estudian, los que han visto, que hubo un periodo de 400 años de silencio en la Biblia, que fue más o menos cuando termina el libro de Malaquías. Se cree que hubo 400 años de silencio. ¿Qué quiere decir? Que no había palabra profética, que no había nada, había un silencio, no había Dios. Pero también se cree que esto fue intencional por parte de Dios. ¿Por qué hubo tanto tiempo de silencio? Porque Dios estaba preparando la venida de su Hijo. Dios estaba reformando el pueblo de Israel. Israel fue quitado como nación, fue llevado tomado por griegos, luego por romanos, y políticamente cambió mucho Israel en muchos aspectos, pero Dios estaba preparando para que llegara su Hijo a visitarnos. Dios estaba preparando algo. Yo le dije: Señor, ¿qué estás preparando en este tiempo? Estamos viendo cosas que nunca antes habíamos visto, cosas muy feas. Vemos cada día las noticias y son cada vez más palabras de desaliento, cada vez cosas muy pesadas. Y yo sé y estoy seguro que Dios vendrá pronto por las cosas que están pasando, muy pronto. Y en ese tiempo de silencio, yo no me puedo imaginar cómo había cielos cerrados, donde no había palabra, donde no había, a lo mejor, la gente a lo mejor dejó de orar, dejó de ir al templo, dejó de consultar a Dios, dejó de hacer muchas cosas, pero cómo Dios levantó un hombre llamado Simeón, que en ese lapso donde él oraba y esperaba la redención de Israel, dice la Biblia, dice en Lucas, él esperaba la redención de Israel, o sea que esperaba que Israel fuera visitado, que Israel fuera llevado a lo que era antes, a las promesas de Dios. Y esa persona, Simeón, ya era una persona grande. Yo me imagino todos los días a Simeón orando y pidiéndole al Señor, clamando: quiero verte, Señor, quiero verte, quiero ver que hagas lo que has prometido, quiero ver lo que tú prometiste, lo que tú dijiste, quiero verlo. En un momento donde no había nada, familia. Se dice fácil, pero yo creo que es lo más difícil, perseverar el día a día. Muchas veces nos levantamos sin ganas, aburridos, estresados, diciendo otro día más, pero diciendo: Señor, aquí estoy, ayúdame, yo no puedo solo, te necesito, quiero verte, quiero escucharte, quiero sentirte, quiero ser guiado por ti. Vivimos vidas a veces tan monótonas, familia, todos los días lo mismo y lo mismo y lo mismo, y no nos acordamos de Dios, lo que tiene para nosotros. Y esa persona, Simeón, un día ya grande, dice que fue movido por el Espíritu Santo. Me llama mucho la atención porque dice que fue movido por el Espíritu Santo hacia el templo. Sí, ves al templo. El Espíritu Santo siempre nos va a impulsar a venir hacia la comunión con Dios. Sí, nunca nos va a impulsar para cosas que no son de Dios. Siempre nos va a llevar a la presencia de Dios, nos va a impulsar, nos va a llevar. Por eso es bueno dejarnos llevar por el Espíritu, por lo que dice el Espíritu. El Espíritu contiende con la carne y la carne con el Espíritu. Entonces, ¿qué hay que hacer? Morir la carnita un poquito. Hay que las obras de la carne dejarlas un poquito y que seamos llenos del Espíritu, llenarnos del Espíritu. Simeón fue hacia el templo. ¿Qué había en el templo? Había 3 personas, un bebé y 2 adultos. María y José se habían dispuesto a ir a presentar a Jesús ese día.
conforme era la ley, de presentar al varón, al primogénito. Y Simeón vio la promesa de Dios. Simeón vio cómo se cumplió la palabra de Dios. Simeón pudo decir, ya, lo he visto todo. He visto al Salvador de Israel. He visto la promesa de Dios. Un hombre de años esperando lo que un día Dios había prometido, lo vio. Hebreos 11 dice que la fe es la certeza, como, a ver, ayúdenme la convicción, sí. Es por la fe la certeza de lo que se espera. Tengo certeza de que espero algo. ¿Qué espero? No sé, pero tengo certeza. Espero al Señor. Amén. La convicción de lo que no se ve. Todavía no he visto mi promesa, pero yo estoy convencido de que Dios la cumplirá. Amén. Dice, entonces Simeón pudo levantar en brazos al Señor, pudo decir, aquí está la promesa de Dios. Y hoy por hoy, familia, la promesa de Dios es Jesús para tu vida. Es la promesa que Dios nos ha dado para poder seguir adelante, para poder vencer ese cáncer, para poder vencer ese problema, para poder vencer ese matrimonio. A lo mejor muchos de los que nos están viendo o aquí mismo a lo mejor están pensando en que ya no hay solución para nada, divorcio, a lo mejor enfermedades terminales, no sé, muchas cosas se me vienen a la mente, pero yo creo que tenemos que seguir esperando en el Señor. Tenemos que seguir viendo al Señor cada día. ¿Y cómo vemos al Señor? A través de Jesús. ¿Cómo esperamos? A través de Jesús. ¿Cómo vemos qué es lo que quiere Dios? A través de Jesús. Él es todo, familia. Él es todo para ti, para tu familia, para tu propósito, para lo que tú has sido enviado a esta tierra. Hay cosas tan maravillosas que el Señor ha hablado en mi vida. Muchas veces, el otro día me encontraba trabajando. Estaba trabajando y le comenté este testimonio a mi esposa. Fui y le dije luego. Y pues estaba en el taller del trabajo y pues es un trabajo familiar. Entonces estaba mi concuño, llevó su bocina y pues él no es cristiano y llevó sus alabanzas ahí del infierno y empieza a sonar una canción de José José que me hizo recordar mi pasado en una época de mi vida donde yo tomaba mucho. Me hizo remontar exactamente al lugar donde estaba sentado, que era una cantina, en una barra, solo. Yo siempre salía regularmente solo a tomar y pude recordarme esa escena en mi mente mientras la canción estaba sonando. Sonaba la canción. Yo decía, te doy gracias, Dios, porque ese chico solitario que no iba hacia ningún lado, sin propósito, tú lo rescataste. Y yo pude sentir el abrazo de Dios en ese momento, pude sentirlo, el cálido amor de Dios, diciéndome, de ahí te saqué, yo ya te había visto. Y es lo maravilloso del Señor, que puede ocupar cualquier cosa, familia, cualquier cosa, para traerte hacia Él, para cautivarte. Y yo doy gracias a Dios porque pudo transformar mi vida, pudo cambiarme, pudo llevarme a más y a más y a más y a más y a más.
en conocerle, en todos los días estar con Él. No digo que no, hay veces que sí se va uno y batalla, pero siempre hay un día para que le conozcas más a Jesús, siempre hay una oportunidad para que tú puedas estar con Él, hablar con Él, meditar con Él, pasar tiempo con Él, familia. Creo que es importante hoy por hoy seguir predicando a Cristo, seguir hablando del amor de Jesús, seguir hablando, diciendo que Él siga haciendo obras, que siga haciendo maravillas, que nada está perdido, que todo puede seguir adelante. Si tú estás hoy aquí, no es casualidad, es porque Dios quiso que estuvieras aquí. Si tú estás escuchando este mensaje, es porque Dios quiere hablar algo a tu vida, quiere decirte algo, familia. No sé si puedan ayudarme, Jico, ya para ir cerrando este tiempo. Amén. Wow, gracias Dios, gracias Espíritu Santo. Creo que muchas veces nos hemos llegado a decepcionar de Dios. Algo que me llamó mucho la atención fue cuando el pastor Héctor estuvo aquí hace unas semanas y dijo respecto a lo de Judas, respecto al el pago de las monedas de plata, que es representante un pago de un salario de 3 años. Es el tiempo que Judas había estado con Jesús. Sí estaba escrito, Jesús había dicho, hay alguien de aquí me va a entregar. Ya se había estado escrito, él es hijo del diablo, o sea, ya estaba dicho. Pero lo que me llamó mucho la atención cuando el pastor lo comentó, el pastor Héctor, medité en ello y dije, Judas se decepcionó de Jesús. ¿Por qué se decepcionó? Porque Israel esperaba un Mesías fuerte, un Mesías de poder, de guerra, de lucha, un Mesías que hiciera y deshaciera, que lo sacara otra vez a lo que eran antes, a la gloria pasada. Pero lo que muchos como Judas, incluso Pedro también, cuando Pedro le dijo a Jesús, no vayas a la cruz, no es necesario, también él estaba viendo que podía ser como algo, el pueblo de Israel no quería un Mesías sufriente, pues, perdón, no quería alguien que sufriera. Ellos no estaban de acuerdo que un rey sufriera y ellos no querían ver a Jesús que sufriera. ¿Por qué? Porque se les hacía algo como débil, era como algo que no querían que él fuera a la cruz. ¿Cómo va alguien a morir de una manera así? Pero él decidió morir así, familia, para que tú pudieras tener salvación y vida eterna, para que tú en él creyeras. Y mucha gente hoy en día se sigue decepcionando de Jesús. Se sigue decepcionando de Jesús porque a lo mejor Jesús no hizo lo que tú querías que fuera o que hiciera, que Jesús no actuó de esa manera. A lo mejor, familia, si hoy te sigues o estás decepcionado con el Señor, yo creo que es tiempo de ponernos a cuentas con Él. Yo creo que es tiempo de ver y dejar lo de nosotros y que Él nazca en nosotros, abandonarnos de nosotros, morir a nosotros, negarnos a nosotros, para que Él resplandezca en nosotros. Señor, te damos gracias en este tiempo. Espíritu Santo, gracias. Te doy gracias. Yo quiero levantar una oración para todas aquellas personas que a lo mejor han tenido una herida con Jesús y no han sabido cómo llevarla o cómo ponerla ante ti, Señor. Se puede decir fácil a lo mejor cuando hay enfermedad, cuando hay escasez, cuando hay cosas que faltan, pérdidas, Señor, pero tú conoces todos los corazones. Tu palabra dice que tú conoces a todos los hombres y tú nos conoces, Señor. Ayúdanos, Señor, en este tiempo. Ayúdanos a entender
qué es lo que estás hablando. Ayúdanos a comprender qué es lo que estás diciendo en este tiempo. Ayúdanos, Señor, a poder hacer más como tú, Señor, en medio de estas tinieblas, en medio de esta muerte que hoy vemos, Señor, porque sabemos que a lo mejor vemos el valle de huesos secos, pero tú les puedes dar vida, Señor. Tú das vida donde no la hay, Señor. Ayúdanos, Señor. Solo queremos estar contigo, Señor. Estar contigo, pasar tiempo contigo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Señor, que tú seas el centro de todo, para que tú seas el todo en todo, para que tú llenes todas las cosas. Llena nuestras vidas. Tú eres la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Nos movemos por ti y en ti. Te amamos y te bendecimos. Amén. Gracias a Dios por esta palabra. Muy buenas noches, iglesia. Nos vemos el viernes, jóvenes. Y gracias a los que están ayunando y orando. Dios les bendiga. Un abrazo. Buenas noches.